El día de hoy vamos a hablar acerca de el amor de Dios, el amor sin condición. Y para ello le voy a pedir que abra conmigo la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11. Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11. Y nadie nos puede explicar mejor a Dios que su propio Hijo. El Señor Jesucristo fue quien nos dijo cómo era su Padre, para que nosotros lo conociéramos. El Señor Jesucristo nos mostró al Padre. En una ocasión uno de sus discípulos le dijo: Maestro, ¿cuándo nos enseñarás al Padre? Y le dijo: hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. Sabes, el Señor Jesucristo nos enseña aquí un resumen de lo que es el amor de Dios, y lo vamos a leer y después lo vamos a escudriñar. Y dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vio y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió y le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y viene aquí, hermano, un estudio de las características del amor de Dios de una forma muy práctica. Pero es tan grande el amor de Dios por nosotros, es tan grande que no lo vamos a poder entender con la lógica. Y por un momento tú tienes que empezar a abrir tus ojos de la fe y pedirle al Señor que te ayude a discernir con el Espíritu. Porque el amor de Dios no se puede entender con la lógica, se tiene que discernir con el Espíritu. Le vamos a tener que pedir a Dios: Señor, revélame tu amor. Espíritu de Dios, revélame estas palabras del Señor Jesucristo. Y todas estas características las vamos a poder ver ahí. La primera característica de este amor tan inmenso de nuestro Señor, de nuestro Padre, es la paciencia que nos tiene, la paciencia que nos tuvo. Imagínese que un hijo se acerca en total rebeldía, un hijo se acerca en total inmadurez y le exige a su padre algo de lo cual no tenía derecho.
ya que para que se ejecute una herencia tiene que haber muerte. Así que cuando le dice a su hijo, dame los bienes que me corresponden, en realidad no le correspondía nada, porque su padre todavía no había muerto. Y sin embargo, fíjense la paciencia de este padre. Y le da los bienes. No solamente eso, sino sabiendo que los iba a malgastar, sabiendo que no tenía la madurez para hacerlos prosperar, le dice, me voy. Y el padre no estorba ahí, no le quita esa decisión. Decidió irse, ese joven, quizá 20 y tantos años, y el padre no lo retuvo a la fuerza. Le ha de haber dado sus razones, pero a la fuerza no lo retuvo. El muchacho no quiso escuchar las razones de su padre y se fue a vivir a una provincia y se fue a vivir perdidamente. Y vemos también una tremenda paciencia del padre, porque aunque la Biblia no habla cuánto tiempo esperó, sin embargo se llevó una suma de dinero bastante grande. No sabemos en qué ritmo la haya desperdiciado, quizá muy rápido o quizá le duró mucho tiempo. Pero lo que podemos ver es la espera de este padre, que se asomaba a la ventana esperando a que su hijo volviera. El amor de Dios hacia nosotros es paciente. Te voy a pedir que hoy vamos a leer muchos versículos y quizá si tú no buscas muy rápido en la Biblia, anótalos y escúchalos. Y si buscas muy rápido, pues trata de llegar a ellos, pero si no, solamente anótalos y escúchalos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retardó su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Diga, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas han serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Y leí hasta acá porque gran mayoría de ustedes están tomando la clase de Apocalipsis. Y sabes, le voy a decir algo, inclusive cuando Dios permite que las calamidades nos alcancen a causa de nuestro pecado, cuando Dios permite que tengamos tropiezos y dolores por causa de las malas decisiones, aún ahí Dios está mostrando su amor, porque con paciencia nos está atrayendo. Y tú ves al hijo pródigo que tocó fondo, y el padre a lo mejor tenía ahí una noticia que le decían: tu hijo está con hambre y se está muriendo de hambre y está queriendo hasta comer la comida de los animales. Imagínate, como si alguien estuviera cuidando un perro y quisiera comerse las croquetas del perro. Bueno, algo aún más desagradable, quererse comer la comida de los cerdos. Y sin embargo, el padre no mandó ningún rescate, no mandó ninguna ayuda, porque su hijo todavía no volvía en sí. Y si él mandaba un rescate o una ayuda, iba a retrasar el que su hijo se arrepintiera.
Y quiero decirte algo, aún cuando estamos en un momento de dificultad a causa de nuestro pecado, ahí está marcando Dios su amor por nosotros, porque Dios nos quiere restaurar y con paciencia está esperando. Y aunque como a padre le duele ver el sufrimiento de su hijo, lo está esperando para una restauración completa. Si algo me ha quedado claro al estudiar el libro de Apocalipsis, es que la gran tribulación es para salvar a aquellas personas que son duras y que si no se levanta el calor, nunca van a reconocer al Señor. Pero que cuando las cosas se pongan tremendamente difíciles, esas personas van a tener una oportunidad de arrepentirse. Aún el juicio más severo de Dios, aún el juicio más severo tiene el propósito de la salvación. Y cuando tú y yo estamos pasando por circunstancias tremendas a causa de nuestro extravío, ahí puedes ver el amor de Dios que te está llamando a un arrepentimiento, que te está llamando a que vuelvas en sí. Y si Dios permite que muchas veces tengamos esos tropiezos y esos dolores, es porque tiene un propósito de salvación que sin ellos no se cumpliría. Dios nos ha tenido paciencia. ¿Cuántas veces, hermano, yo me puedo acordar cuántas veces me hablaron de Cristo y lo rechazaba? Y no desechó el Señor jamás su intento por mi vida. Jamás perdió la esperanza de ganarme para Él. Y me volvían a predicar y volvía yo a rechazar. Yo creo que tú y yo nos podemos en algún momento identificar con la paciencia que Dios nos tuvo. Y una vez que recibimos al Señor Jesucristo, qué paciencia nos tuvo. A veces le dimos la espalda, a veces recaímos en pecados en el que Él ya nos había sacado y nos tuvo paciencia. Paciencia. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de aquí son testigos de la paciencia, del amor de Dios? El amor de Dios es paciente. La segunda parte del amor de Dios que el día de hoy vamos a ver en el Hijo Pródigo es el perdón. Es el bendito, incomparable, incondicional perdón de Dios. Es el perdón de Dios. Y llega el hijo maloliente, fracasado, hambriento. Se fue diciéndole a su padre: yo puedo hacer las cosas mejor que tú y te lo voy a demostrar. Y regresó sin nada. Un fracaso absoluto. Su rebelión, un fracaso absoluto. Sí. Y cuando vuelve en sí este muchacho, piensa un discurso de reconciliación con su padre. Le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy ya digno de ser tu hijo. Lo que te pido es que me hagas un jornalero, que me hagas un empleado de tu casa. Esa es la restauración que yo te pido. Y venía con ese discurso hacia su padre. Y vemos primeramente que dice la palabra de Dios que a lo lejos lo vio su padre. Y movido a misericordia, corrió hacia él y se echó hacia su cuello y le besó. Y le besó. Y entonces el hijo, sabes, nosotros a veces pensamos que Dios nos va a recibir como nosotros recibiríamos a alguien que hubiera hecho algo así. Sí, te lo dije. Si hubieras hecho caso, no hubieras pasado por todo eso. Mira nada más cómo vienes. Mira todos los bienes que desperdiciaste. Sí, creyendo nosotros que quizá con ese reproche afianzaríamos el conocimiento en nuestro hijo, pero el Señor le dio un beso y lo recibe y guarda un silencio porque quería primeramente verificar que verdaderamente el joven estaba arrepentido. Y el joven le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo.
Y podemos darnos cuenta que el padre le interrumpe, porque ya no pudo el hijo decir la final de su discurso. Ya no dice en la segunda parte: hazme como a uno de tus jornaleros, sino que dice el padre: y llamando el padre a sus siervos, les dijo: sacad el becerro gordo, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y lo he encontrado. Y vemos nosotros el perdón de Dios, el perdón de Dios. Ponte en esa situación de un hijo en esa rebeldía, que se vaya de tu casa, que para él te haga como que está muerto, que no te quiera decir dónde está, que de repente regresa sin un quinto, totalmente fracasado de la vida. Difícilmente podríamos nosotros contestar como contestó Dios, pero ese hijo maloliente eras tú y era yo. Y en una ocasión, en mi edad de joven, teniendo una vida de egoísmo total, pensando solamente en mí y arrastrando la maldición que el egoísmo trae, llegué a la casa de mi Padre celestial, y vi correr a Dios hacia mí y abrazarme y recibirme con un beso. El Señor está llamándonos a ponerse a cuentas, y tú tienes que imaginarte esta escena. Imagínate que tú tienes un hermano y que de repente a tu hermano se le bota la canica. ¿Alguno de ustedes ha tenido un familiar que se le bote la canica? Sí. ¿Y alguna vez a ti se te ha botado la canica, hermano? También. ¿Verdad? Entonces estás muy tranquilo y de repente tu hermano se enoja contigo, y sin ninguna razón, a lo mejor porque alguien le dijo un chisme, te empieza a ofender y te empieza a decir cosas horribles, te empieza a decir ofensas tremendas, y se da la vuelta y se va y no quiere hablar contigo, y pasan los días, las semanas, y estás totalmente distanciado de tu hermano, de tu familiar. Y tú podrías decir: él me ofendió sin ninguna razón, así que él es el que tiene que venir a arreglarse. Y pueden pasar así años, hermano. Hay familias que, esperando a que el otro recapacite, se quedan separados por años y por años. Pero imagínate que aquel que fue ofendido era verdaderamente un hombre de Dios, y entonces, aunque su hermano fue, o su pariente fue el que le ofendió, se para y va y lo busca y le dice: hermano, vamos a ponernos a cuentas. ¿Sabes una cosa? Dios jamás nos ofendió a nosotros. Nosotros le dimos la espalda. Nosotros nos fuimos tras la rebelión. Nosotros hicimos las cosas que le desagradaban, y sin embargo Él nos fue a buscar. Se lo voy a leer en 2 versículos, uno en el Antiguo Testamento, para que vea que el corazón de Dios no cambia. Abra la Biblia, por favor, conmigo en Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid el agravio, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda,
Versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyes, comeréis el bien de la tierra. Si no quieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Fíjate el Señor en su perdón en el Antiguo Testamento, diciéndole a sus hijos: ven y estemos a cuenta. Ven, ponte a cuentas conmigo y voy a limpiar tus pecados. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca nieve, como la lana. Está diciendo el Señor: ven, vamos a ponernos a cuentas. Dios llamándote, sí, al pecador, al que se fue, al que le ofendió, al que le dio la espalda, al blasfemo, aquel que hirió su corazón, aquel que lastimó a su esposa, aquel que destruyó a sus hijos, aquel que se fue a las drogas, diciéndole el Señor: ven, vamos a ponernos a cuentas. Y ese mismo Dios lo podemos ver en el Nuevo Testamento también. Es el mismo Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El amor de Dios se manifiesta en el perdón, esa misericordia nueva cada mañana. Aquella persona que se acerca a Dios y le dice: Señor, perdóname, y el amor incondicional cae como gracia sobre su vida y sus pecados son perdonados. Ese es el amor de Dios, el amor que perdona, el amor que perdona. Me ha tocado ver aquí en la iglesia personas que le piden de todo corazón a Dios perdón por sus pecados y ver la transformación de las vidas, cuando esa losa de condenación que aplasta de repente es quitada y son libres. Sí, libres. Personas que cometieron abusos, personas que en el pasado hicieron maldades, asesinaron, personas que robaron, personas que hirieron a sus hijos, a su familia, a su esposa, y que traen una losa de condenación y de repente llegan con Dios pensando que Dios va a traer un tremendo reproche hacia sus vidas por todos esos pecados, y sin embargo Dios quita esa losa y les da su perdón y les da libertad en el nombre de Jesús. Hoy Dios te dice: ven y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Y la tercera y la última etapa del encuentro con el amor del Padre de este jovencito que se fue a vivir perdidamente fue la restauración. Fue la restauración impresionante. Fíjate el amor de Dios. El amor de Dios es paciente. El amor de Dios perdona y luego el amor de Dios restaura. Qué completo es el amor de Dios. Qué completo es el amor de Dios. No te deja a medias. Es un amor que te tiene paciencia. Es un amor que te perdona cuando llegas arrepentido. Y es un amor que inicia una restauración impresionante. Y le da un vestido,
le da un anillo y le da un calzado y hace una fiesta. Y en especial ese vestido que tapaba su vergüenza. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sangre que pagó el Señor. Él llevó nuestra vergüenza en la cruz para que tú y yo hoy tengamos libertad. Ahí estamos en 2 de Corintios, solamente un libro atrás, es 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ve el versículo 11, no se queda ahí, no se queda ahí. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pudimos nosotros haber sido fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexualidad, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y estábamos separados de la bendición y de la vida eterna. Pero sin embargo, en el bendito perdón de Dios vino una restauración a nuestras vidas y fuimos santificados, justificados, dice ahí. Dice número 1, lavados, santificados y justificados. Es una completa y absoluta restauración. Es una completa y absoluta restauración, donde ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando alguien te diga tú eras un adúltero, tú le dices: ese varón que tú conociste se murió y fue sepultado con Cristo. Yo soy una nueva criatura y ya no hay adulterio en mí. Yo soy un hijo de Dios. Tú eras un borracho, esa persona borracha, esa persona maldiciente, esa persona de pecado, de maldad, ya murió. Yo resucité juntamente con Cristo una nueva vida y Él me restauró. Él me restauró. Y el sello de la restauración, escúcheme hermano, el hijo pródigo le dijo a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí lo interrumpió el padre, pero la petición del hijo era: hazme como a uno de tus jornaleros. Él sabía que había desperdiciado su vida, él sabía que había desperdiciado su herencia y que ya no merecía lugar como hijo. Él lo sabía y sabía que eso era justo, porque lo que había hecho merecía ese castigo, merecía haber perdido el lugar que había tenido por poco. Ya no ser más hijo, sino un jornalero. Y sin embargo el padre le restaura su lugar como hijo. El padre, y esa es la restauración máxima. Aunque pidió ser un jornalero, fue recibido como hijo. Y ese fue el anillo y el calzado. Si anota usted este versículo, 2 libros para adelante está Gálatas 4:6. ¿Sabes quién era el único que le decía Abba a Dios? Jesucristo. Tú lo puedes ver en el libro de Marcos cuando está en el Getsemaní y está orando y le dice: Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Abba significa papi. Papi. Papito, le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. El único que le podía decir así, el único que tenía esa cercanía
para decirle papi a Dios, para decirle papito a Dios, era Jesucristo. Y cuando tú y yo somos alcanzados por el incondicional amor de Dios, Dios te dice: a partir de hoy, tú también me puedes llamar papi. Tú también me puedes llamar Abba. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y me puedes decir Abba. Llámame Abba, porque eres mi hijo y te amo. Y es lo que vamos a leer ahí. Dice: y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Dele un aplauso al Señor. El amor de Dios que restaura más allá de lo que podemos entender. Este joven se hubiera sentido feliz con ser restaurado como un jornalero, y sin embargo el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era restablecerlo como su hijo. Dice en Romanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes? La gran diferencia de un religioso que no conoce a Dios es aquel que le puede decir Abba a papá. Aquel que puede decirle a Dios: tú eres mi papá. Ese ya ha sido restaurado. Ese ya ha sido justificado. Ese ya sabe que sus pecados son perdonados. Y ninguna religión en este mundo, ninguna religión y ninguna creencia te da una cercanía a Dios al grado que te permita Dios llamarle Abba, papi, papá. Solamente el inmenso amor del único Dios verdadero, del creador de todo lo que hay, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Para que se lograra esa restauración, se tuvo que pagar un precio. Nuestro pecado y nuestro extravío tuvo un precio. Y el precio fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Quizá alguien podría morir por alguien justo o por alguien bueno, pero el Señor muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. Y yo no sé si esta historia que leí sea verdad o sea solamente una historia, pero te la voy a contar. En Singapur hay penas corporales, ¿de acuerdo? Y cuando una persona comete algún tipo de infracción grave, los castigos son corporales. Entonces los llevan a un lugar donde los ponen con su traserito de fuera, y el traserito queda en un cuadrito y ahí le dan unos reglazos, ¿verdad? Uno de las infracciones de tránsito que lleva a la pena corporal es manejar en estado de ebriedad o en drogadicción, porque pueden causar un daño a otras personas que a lo mejor no tienen ningún error, ¿verdad? Y entonces hay esa ley que se le va a dar varazos a aquel que maneje en estado de ebriedad. Y hay pues no sé si sea verdad o sea una leyenda, yo lo leí como que era un testimonio, que un joven venía manejando en estado de ebriedad y causó un accidente, y entonces fue tomado por la policía, y este joven
tenía el mismo nombre que su papá. Y entonces fue tomado el nombre del muchacho y se le dio una fecha para el castigo. Iba a recibir 10 varazos. Y puntualmente fueron a la cita y estaban sentados ahí en ese lugar del castigo público. Y entonces fue nombrado y tenía exactamente el mismo nombre el papá y el hijo. Y cuando fue nombrado estaba sentado el papá y el hijo preparaba para pararse hacia su castigo, y el papá lo sentó y se paró él y sacó su licencia y dijo, no se llamaba así, pero dijo: Juan Pérez soy yo. Y enseñó su licencia y él era Juan Pérez, porque tenía el mismo nombre que su hijo, le había puesto el mismo nombre. Y dijo: yo soy el que había causado ese accidente. El hijo estaba sorprendido y le bajaron el pantalón al papá, lo amarraron en la silla para el castigo, y el padre recibió los 10 varazos por su hijo en ese lugar. Sí, el hijo estaba llorando en la primera fila y llorando y llorando, y se salió de ahí, hizo un juramento de que jamás volvería a hacerlo. ¿De acuerdo? Tú y yo cometimos errores increíbles que dañaron a muchas personas. Y en una ocasión estabas preso por esos errores para recibir 40 latigazos menos uno por haber herido a la esposa que Dios te había dado a proteger con tu adulterio, por haber abandonado al hijo que Dios te había dado a criar, por haberte tomado en el alcohol la quincena que era para los útiles de tus hijos y su comida. Sí, por las mentiras, por los robos, por meter anatema a tu casa, tantas cosas que hicimos. Y estábamos esperando el castigo y se escuchó el nombre. El siguiente, Sadot Zúñiga, pase al frente. Y cuando me disponía a recibir mi castigo, Señor Jesucristo puso su espalda por mí, y cada latigazo de mis errores los recibió Él, cada uno, cada uno, cada uno. Cada latigazo por mis errores los recibió Él. Jesús puso sus manos para recibir los clavos de los asesinos, y puso sus pies para recibir los clavos de los pecadores. Pero al tercer día resucitó, pero nos amó para que todo aquel que en Él crea no se pierda y sea salvo y tenga vida eterna. ¿Cómo nosotros respondemos al amor de Dios? ¿Cómo respondemos al amor de Dios? ¿Sabes? Yo no me puedo imaginar qué habrá pasado en el corazón, qué transformación tan importante habrá pasado en el corazón de ese jovencito en Singapur, pero te aseguro que su vida cambió y se acercó a su padre como nunca antes y le amó para siempre, y de ahí se ha de haber convertido en el mejor padre de ahí en adelante. Jamás volvió siquiera a beber. El ejemplo de amor de su padre tomó su lugar. Pues nuestro Padre tomó nuestro lugar, nuestro Señor y nuestro Salvador, pagando nuestros pecados. Y si nosotros hoy le podemos amar es porque Él nos amó primero. Y lo que tenemos nosotros que hacer a partir de ahora es amarle a Él con todo nuestro ser, de la manera que Él nos ha amado. Y amarle a Él es alejarnos de las cosas que a Él le desagradan por amor. Alejarnos de los pecados que lo llevaron a la cruz en nuestro lugar. Alejarnos de las cosas que
que causan heridas a los demás y mostrar así también nuestro amor por el prójimo. Si has recibido el amor del Padre, entonces ya no puede estar en ti el amor por el mundo. Dice la palabra de Dios: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hemos recibido un amor sin condición. No hiciste nada para ganarlo. No hiciste nada para merecerlo. Fue simplemente un amor que se entregó por nosotros. Un amor que se entregó por nosotros, incondicional. Incondicional. Y yo te voy a pedir que guardes ahí tus apuntes mientras mis hermanos de la alabanza me ayudan a pasar al frente. Y que puedas tú reflexionar en estas 3 características que vimos del amor de Dios. 3 características: un amor paciente, un amor perdonador, un amor que nos restauró más allá de lo que podíamos nosotros merecer. No nos hizo jornaleros, nos hizo hijos. Un amor que pagó por nosotros, puso su espalda para recibir nuestro castigo. Y ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, quiero discernir tu amor con el Espíritu, Señor. Y delante de ti quiero, Señor, saber lo que te costó que hoy te pueda decir Abba, Abba. Que siendo yo inmundo totalmente y despreciable, tú querías y anhelabas mi restauración y me justificaste aún con tu propia sangre para tenerme cerca. Señor, no puedo entender tu amor. Es más grande que cualquier amor que esta tierra haya podido ver o entender. Pero hoy abro mi espíritu, Señor, delante de tu presencia para recibir tu amor. Para recibir tu amor, Señor. Ese amor paciente, como me has tenido paciencia, Señor. Como he sido terco, Dios, y me has esperado. ¿Cuántas veces te rechacé, Señor? Bendito Dios. Tu paciencia para que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Tu paciencia aún, Señor, hasta para detener, tu ayuda en caso de que no hemos vuelto en sí, Señor, porque a veces necesitamos, Señor, que nos llegue el agua al cuello para reconocer que necesitamos de ti. Bendito Dios. Y cuando todo se acababa, cuando todo, Señor, perecía y nos acordamos de ti, Señor, nos recibiste con un beso y nos salvaste, Dios. Te pudimos ver que nos estabas esperando y que nos anhelabas, Dios. Que nunca dejaste de pensar en mí, Señor. Nunca dejaste de pensar en mí, Señor. Que yo fui el que me alejé de tu gracia, Padre, y tú estabas esperando pacientemente mi restauración y me perdonaste y me restauraste más allá de lo que podía yo haber soñado, porque por justicia yo había perdido mi lugar y fue la misericordia la que me lo restauró, Señor. Y te adoramos, Señor Jesús. Levantas tus manos y le dices: Señor, de esa forma que tú me amaste, y hoy quiero entregarme a ti, Señor. Entregarme a ti, Señor. Esa forma que tú me amaste. Esa forma que tú me amaste.
Yo te quiero amar, Señor. Tú me amaste primero. Y yo te quiero amar a ti, Señor. Que no haya nada que se interponga entre tú y yo, Señor Jesús. Ninguna actividad, ningún activismo, ningún pecado, que nada se interponga. Te quiero amar. Te quiero amar, Señor Jesús. Te quiero amar, Padre. Te quiero seguir. Te quiero agradar. Te quiero, Señor, besar. Te quiero decir, papi. Te quiero decir, Abba. Abba, Padre. Vine a ser tu jornalero y me hiciste tu hijo, Señor Jesús. Y no me voy a separar un día de tu presencia, Padre, y del abrazo de mi Padre, Señor Jesús, y del abrazo tuyo, Señor Jesús. No me separo más de ti, Señor. No me separo más de ti. Tú eres todo para mí. Has sido tan bueno, tan misericordioso. Has sido tan amable. Has sido tan paciente, Dios. Me recibiste con un beso y llegué siendo, Señor, indigno. Me hiciste tu hijo, Señor. Tapaste mi vergüenza, Dios. Te regocijaste, Señor, por mi llegada y clamabas con voz de júbilo: este es mi hijo que era muerto y ha resucitado. Y no puedo entenderlo, Dios. No puedo entenderlo. Tu amor tan grande que me sostiene, Señor. Tu amor que nunca deja de ser. Yo te amo, Señor Jesús. Yo te amo. Yo te entrego mi vida para siempre, Dios. Porque no me puedo sostener en pie ante amor tan grande. No me puedo quedar igual ante una demostración de amor hacia mi persona tan impresionante, Dios. No me puedo quedar de brazos cruzados. Solamente puedo darte mi vida misma, Dios, en amor para ti. Yo te amo, bendito Dios. Yo te amo, Señor Jesús. Yo te amo. Tus propias palabras, dile al Señor cuánto le amas. Dale gracias a Dios por su paciencia. Dale gracias a Dios por su perdón. Dale gracias a Dios por su restauración. Dale gracias a Dios porque te adoptó y te hizo su hijo y su hija. Dile gracias, Señor. Y desde hoy tu espíritu me dice que te puedo decir Abba. Y hoy te digo Abba, Padre. Ya no soy un lejano. Ya no estoy en las tinieblas. Tu amor me trajo a tu luz. Y hoy puedo decirte Abba, Padre. Abba, Padre. Eres mi papi, Dios. Me sostienes, me bendices, me corriges, me enseñas. Eres mi papá, Dios. Eres mi papá, Dios. De la mano me traes, Señor. De la mano me traes. Siento tu beso, Dios. Y no puedo entenderlo. ¿Por qué tengo, Señor, este privilegio de estar de tu mano? Porque yo, Señor, si fui indigno. Y cuando te volteo a ver, Señor, me abrazas una vez más. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios. En esta presencia, Señor, quisiera estar por siempre, Padre. Que este tiempo no acabara nunca, Dios. Este tiempo donde me rodeas con tu amor, Señor. Y siento tu mirada de amor, Señor, sobre mi vida, Padre. Como el Dios del universo tiene un minuto para pensar en mí, Señor.
Bendito Dios. Bendito Dios. Pensando y meditando y orando y buscando tu rostro, tu bendito amor, Señor, que es increíble, Dios, es impresionante, es lo más grande, Señor. Y hoy, Señor, tú me dices, así como yo te amé, ve y ama a tu esposa. Así como yo te amé, ve y ama al prójimo. Así como yo te amé, que te perdoné, ve y ama a tu hermano y a tu hermana, y a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos en Cristo, y al perdido. Y dile un mensaje que tengo para él. Dile que me quiero reconciliar con él. Y dile que lo estoy esperando con un beso y con una fiesta y con una restauración sin precedentes. Por favor, como yo te amé, ve y ama para que seas testigo de mi amor. Bendito Dios, así lo voy a hacer, Señor Jesús. Sí lo voy a hacer. Ellos van a conocer el amor del Padre. Señor, yo te pido que lo puedan ver reflejado en mí. Reflejado en mí. Bendito Dios. Porque al Padre jamás nadie lo ha visto. Pero cuando nos amamos unos a los otros, dijo el apóstol Juan, les mostramos al Padre. Cuando les amamos, les mostramos al Padre. Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor.